Con el nacimiento del arte moderno surge la figura del artista considerado como un genio creador y su producto, la obra de arte, alejada de las preocupaciones mundanas. Hoy vamos a conocer cómo y por qué lo cotidiano, lo de todos los días, empieza a impregnar las obras de arte, cómo se mezclan y relacionan el arte, el artista y la vida cotidiana. Precisamente este es el título de un curso de enseñanza abierta que ofrece la UNED para todas aquellas personas interesadas en el tema. Nos acompañan hoy el director de este curso y director también del Departamento de Antropología Social y Cultural de la UNED, Francisco Cruces, y la profesora del curso, Yoya Durán, para explicarnos cómo llegaron estos cambios al arte. Cuando yo tenía 7 años, recuerdo cantar esta canción metido. Nosotros le llamábamos Chibiribiri, pero yo creo que se llama María Isabel, o Vamos a la playa, no sé. Para nosotros era Chibiribiri y la cantábamos 12 niños metidos en la trasera del 1500 de mi tío Carlos, cuando íbamos a la playa, y entonces nos metían a todos en el coche de mi tío Carlos, íbamos ahí metidos los tropecientos niños cantando Chibiribiri porom pom pom. Esta canción, por tanto, es muy importante. Como son importantes todas las cosas del arte, de la música, de las letras, que de pronto se meten en nuestra vida cotidiana y la marcan y ahí quedan como una parte misma de nuestras vidas. Y podíamos decir, y eso es de alguna forma el hilo de este programa, que al revés también ocurre, que esto que llamamos arte se ha hecho en buena medida a base de retazos de la vida, de ideas sobre la vida, de aspectos de la vida cotidiana de esto que hemos llamado el artista. Y justamente esta historia es la que nos va a contar Yoya Durán, que está aquí con nosotros para hacer una presentación sobre lo que es el programa Arte, Artistas y Vida Cotidiana. Es un curso de extensión, de enseñanza abierta, que tenemos en el Departamento de Antropología y para el cual contamos con su inestimable ayuda. En este curso este año ha habido pocos alumnos, pero esperamos, por la belleza de lo que tratamos y por su importancia para la vida cotidiana, esperamos tener muchos alumnos más en un futuro próximo. Entonces vamos a recorrer un poco con Yoya esta relación de ambas direcciones entre el arte y la vida cotidiana, esta relación que en principio no es tan evidente, porque justamente la idea de arte parece que supusiera una suerte de corte o de distancia respecto a la vida cotidiana, y sin embargo no es así. Vemos que en buena medida, Yoya, tú lo que vienes a contarnos a través de la bibliografía y los textos del curso es esa imbricación mutua, esa relación importante, ¿no? ¿Por qué te parece que la vida cotidiana sería tan importante en relación con el arte? Bueno, sí, la idea es que vamos a presentar el curso de arte, artistas y vida cotidiana, ¿no? Y sí, lo hemos conversado mucho. Realmente ahora vemos un montón de expresiones artísticas que toman la vida cotidiana como punto de partida. Y quizá de algún modo hemos querido como armar el curso para pues arraigar esta idea más o menos generalizada ahora en cierta línea historiográfica de lo que ha sido el devenir tanto del arte moderno como de la figura del artista, que es más o menos en donde nos vamos a centrar. Muy bien, ¿nos podrías hacer un recorrido histórico por esta relación que estás proponiendo entre arte y vida cotidiana? ¿Dónde comienza esto y de dónde un poco viene la semilla de esta relación? Bien, voy a intentar hacer una batida más o menos rápida por los hitos de esto que llamamos arte moderno. Claro, por supuesto por la figura que lleva aparejada este arte moderno, que sería el artista. Bueno, el arte moderno, que estamos llamándolo así, sin entrar mucho en detalles porque no tenemos tiempo aquí, va siempre aparejado a la misma figura del artista. De algún modo podemos hablar de arte moderno desde el Renacimiento, cuando la figura
del artista empieza a entrar en valor. Antes, en la era medieval, pues los trabajos se hacían en gremios y digamos, era raro que hubiera un nombre propio asociado a una obra. Se llama, digamos, en el Renacimiento, cuando de algún modo, quizá la figura de Vasari, que es con la que arrancamos el curso, escribe un libro en el que cuenta las vidas de estos grandes artistas, ¿no? Nosotros le hemos llamado como el fundador de la saga de personalidades, que en principio son o quieren verse como excepcionales, ¿no? Tienen una serie de características supuestamente geniales. De algún modo, en ese momento el artista se desgaja del común de los mortales y comienza a dejar de algún modo que otros narren su vida. Y esta vida siempre es tremendamente épica, ¿no? No nos queríamos detener mucho en esta, digamos, en el origen de la figura del artista como tal, porque de algún modo lo que queremos es como ir deconstruyendo esa idea de excepcionalidad que se ha quedado tan arraigada, ¿no? Sí, lo que sí queríamos detallar esta idea, ¿no? Que amparados en este halo de excepcionalidad, pues los artistas se han configurado como seres supuestamente aparte, con infancias más o menos traumáticas o extraordinarias, ¿no? Y que tenían unos poderes muy especiales. Y siempre vivieron durante 3 siglos, 2 siglos y medio, 3, pagados por la Iglesia o por la nobleza, que eran realmente los que los controlaban. Quizá es el Renacimiento asociado a la burguesía, ¿no? Digamos, la protohistoria de la burguesía de algún modo, que aparece además reflejada en lo que muchos consideran el primer artista moderno. Hay variadas versiones, pero podemos decir que Masaccio, que tiene la iglesia del Carmine en Florencia, tiene un retrato de los primeros burgueses, que son bellísimos. Y será esta la burguesía la que poco a poco va ganando su puesto en la historia de Europa, hasta que, obviamente, como todos sabemos, el XIX es como el gran siglo de la burguesía, en el que por fin esta clase supuesta de mercaderes, ¿no? Llega y organiza la vida cotidiana de un modo pues como muy establecido, muy controlado, muy normativo. Y de la mano de este control de la vida, o biopolítica, ¿no?, que le llamaría Foucault, de este ejercicio del poder a partir de la vida cotidiana y de la estructuración de la misma, surge también la figura renovada del artista, en el sentido que el artista pierde, digamos, el amparo que tenía hasta ese momento, o la protección de la Iglesia y la nobleza porque no está para proteger a demasiados, y la Iglesia porque se desgaja, en el sentido que los artistas empiezan a tratar una serie de temas que ya no son los estrictamente de la historia de las escrituras, sino que de repente aparecen y se liberan de algún modo, se liberan por las circunstancias históricas y se liberan porque les toca, pero en esa liberación de sí mismos tienen que reinventarse como figuras y reinventarse ellos mismos. No pueden esperar a que alguien de fuera invente la vida para ellos, sino que tienen que ser ellos tanto los que inventen su vida cotidiana como los que busquen nuevos temas para los que trabajar. A nosotros nos interesa especialmente el siglo XIX porque creemos que la figura clave que arranca con esta nueva lectura de qué es un artista es Charles Baudelaire, quien en su famosísimo El pintor de la vida moderna define esta nueva figura que es un tipo, como dice él, un artista completo es el que mira a su alrededor y es capaz de ver lo eterno en lo transitorio. Esto suena un poco rimbombante, pero es mucho más simple de lo que parece. Él en este libro, en El pintor de la vida moderna, lo que hace es que toma la figura de Constantin Wyss, que le llama constantemente CG, o sea, no aparece el nombre como tal, pero obviamente todos sabían quién era, que era un ilustrador muy conocido de su tiempo. Entonces, de este modo consigue que lo cotidiano, lo de todos los días, comience a empapar la creación de muchos,
O sea, la génesis de la obra de muchos y no de todos, de los enterados, claro. Y por supuesto la génesis de esas mismas excepcionales vidas o vidas que quieren verse como diferentes o quieren ir a contracorriente de las normas impuestas por la burguesía de ese modo tan brutal. Pero esta nueva génesis de sí es narrada por el mismo artista, no va a ser un Vasari o quien quiera que cuente quién es posteriormente otros que lo han intentado, sino que, digamos, a nosotros nos interesa este cambio de paradigma en el que se varía la figura del artista y varía como él mismo, cómo se cuenta esta figura. Y por supuesto, aparejado, varía lo que sería concebido como obra de arte. Claro, Baudelaire es un personaje importante como figura de la modernidad y no solo lo es, yo diría, yo ya para el arte, sino digamos en general en el pensamiento de la teoría de la modernidad y las discusiones en filosofía y en estética y en teoría urbana. Todavía estamos alimentándonos del impacto de Baudelaire y sus propuestas, por ejemplo, la propuesta del flaneur, del paseante por la ciudad, que a lo que se enfrenta es al espectáculo de la vida urbana y construye la vida urbana como espectáculo. Y por tanto, estamos hablando de un contexto del siglo XIX pues complejo, donde no solamente tenemos el arte, sino que hay otros ingredientes que entran en esa pintura, ¿no es así? Sí, claro. Todos los hechos históricos coinciden para que esto que te estoy contando sea algo necesario. No solo el texto de Baudelaire, sino, claro, toda lo que es el siglo XIX, ¿no? La revolución industrial, la migración masiva de muchos jóvenes de provincia a la capital, poco que sus padres no se buscaban la vida, empiezan las academias, empiezan los medios de comunicación de masas, empieza a haber como, digamos, un montón de chavales jóvenes que tenían que inventar, ¿no? O sea, hay un texto de Bourdieu que se llama La invención de la vida del artista y es un poco eso, ¿no? O sea, se tienen que inventar como también la protohistoria del concepto de juventud como la misma del artista, ¿no? La cuestión era, por supuesto, inventarse llevando la contraria a lo que se preveía como una vida estructurada desde tus padres o con tu tutor o quien quiera que fuese, ¿no? De algún modo, durante el siglo XIX, el propio campo del arte, un campo más o menos autónomo, se estaba configurando como tal, ¿no? Y que lo cotidiano empezaba a introducirse poco a poco. Si coges un libro de historia del arte al uso, a lo mejor no lo percibes tanto. Hay que profundizar un poco más y hay que ver que el siglo XIX es el siglo de la literatura y que los grandes artistas que fueron, digamos, el germen para la vanguardia de la que ahora vamos a hablar, estaban muy cerca de todo el campo de la literatura. De algún modo, este germen acabó estallando en la vanguardia histórica. La vanguardia histórica, tal cual como la concebimos, la gestaron gentes que nacieron entre 1870, 1880, 1890 más o menos. De algún modo todos estaban preñados de literatura del siglo XIX. Y digamos uno de los grandes herederos son los herederos del XIX y los abuelos de lo que está pasando ahora, que son los dadaístas, ¿no? Los dadaístas, tanto en Zúrich como en París, como en Berlín, como en Nueva York, serán los verdaderos renovadores del arte y, por supuesto, del artista. Sí, obviamente Picasso puso algo, hizo un collage, pero digamos el germen de estos modos de hacer un poquito más colaborativos y trabajando desde la vida al día, surge en el grupo más o menos kamikaze y ultra express de los dadaístas. De algún modo este grupo de dadaístas, aunque la gente conozca los nombres más sonados, eran muchísimos más y vivieron tanto antes como después más de lo que aparece en los libros, que es como 3 años, ¿no? Es un movimiento muy muy fulgurante porque era tan nihilista y quería cargárselo todo, pero de algún modo yo creo que hay que amplificar esta idea de las lecturas
y ellos sí estaban más interesados en la vida que en la obra, pero iban dejando huellas de su propio devenir por la vida, que es lo que a la postre se ha transformado en obras. ¿Podrías explicar un poquito, Yoya, cómo hemos articulado todo esto del curso en el curso que nos ocupa? Porque claro, no es lo mismo contar esta historia, que es una bella historia, ¿no? Que ponerla a disposición de los alumnos para hacer con ellos teoría, ¿no? Y me pregunto, por ejemplo, ¿por qué haces una gran carga conceptual en los años 70? ¿Y por qué tendrían que ser los 70? ¿Es una creencia personal? Yo sé que a ti te gusta mucho la época de Travolta y los Bee Gees, pero entiendo que hay también razones de orden de historia del arte para hacer este énfasis. Bueno, en el curso hemos hecho hincapié en este periodo, primero, y en toda la retórica del dandy, lo que te acabo de contar ahora, de la reinvención de la vida del artista, o el invento del artista, como hombre que está en la multitud, que se entera de lo que pasa. Y luego hemos querido recorrer el siglo XX. No nos hemos detenido ni en situacionistas ni en fluxus, porque obviamente son importantísimos, son coletazos de cierto dadaísmo más sofisticado, por supuesto, que no me oigan porque esto es muy simplificador, pero nos ha interesado irnos ya a los 70, porque el curso, claro, no podemos llenarlo tanto, porque realmente los 70 fueron los que fue el verdadero punto de inflexión de las convenciones artísticas, ¿no? Los 70 vieron nacer ya no solo el concepto de juventud, que ya hemos visto que había como una especie de protohistoria también en el 19, sino una juventud consciente de la necesaria implicación con su tiempo. Bueno, el París de 68, por supuesto, pero nos centramos más en Estados Unidos y sobre todo en todas las revueltas sociales de los Estados Unidos y de California en particular, que fue de hecho la cuna de muchas de estas nuevas vías artísticas que releen o reinterpretan lo que pasó en las vanguardias, ¿no? Y de hecho toda esta renovación tanto del lenguaje artístico como de la vida de los artistas es lo que estamos viendo ahora en bienales, en los grandes museos y en la retórica al uso del arte contemporáneo y en un montón de modos de hacer, ¿no? Esta base conceptual que ya se ha ido gestando por el devenir de la historia y de la propia historiografía del arte es una base conceptual compartida. Bueno, en los 70 se darán los últimos coletazos del Civil Rights Movement, surgirá el Black Arts Movement, que es la rama cultural de las Panteras Negras, todo el movimiento del Black Power. Habrá un montón de manifestaciones contra la guerra del Vietnam, luego se juntan las manifestaciones contra la invasión de Camboya por parte de Nixon, una serie de altercados en un montón de escuelas americanas y por supuestísimo el movimiento feminista en el que nos hemos querido focalizar de modo muy especial, porque de hecho ellas, la Woman House fue digamos la primera escuela para mujeres de artistas en la que el modo de enseñar arte fue absolutamente revolucionario y no se basó como se sigue basando por la Escuela de Madrid, sin ir más lejos, en el aprendizaje de cierto virtuosismo técnico, sino que ellas fueron mucho más allá, fueron mucho más sagaces y más rápidas. Susan Lacy, que fue una de estas alumnas y ahora una artista muy conocida, nos lo dijo una vez que la entrevistamos, ¿no? La base social, con todo esto, con estas movilizaciones, ya estaba armada. La base conceptual también les venía de algún modo como cierta herencia del situacionismo, que habían dejado mucho escrito, y de los fluxus, que era de lo único que conocía ella cuando tenía 20 años, ¿no? Ahora tiene casi 70. Y entonces lo que estaba el terreno fermentado en ambas posiciones para empezar a indagar con su cuerpo y con sus propias vidas, ¿no? Y llevar la acción artística al terreno de lo real, ¿no? Y ver la necesidad que tenían los jóvenes artistas de estar en las revueltas,
de intentar ver que su arte sirviese para algo, ¿no? Y ese algo normalmente es cuestionar el terreno de lo cotidiano, que es el verdadero ámbito de una transformación social, ¿no? Yo reconozco que como alguien ajeno a la institución artística o al mundo del arte, a mí me suena un poco a cuentos de sirena todo esto, las revueltas, los cambios, conectarse con lo real. O sea, parece que los artistas realmente fueran el centro del mundo y hicieran una cosa distinta de lo que hacen, que es fundamentalmente representaciones estéticas. Pero bueno, en todo caso aquí habría mucho que discutir. A mí me gustaría invitarte, y lo digo un poco a modo de provocación, a explicar cómo llegaron estos cambios y esta redimensionalización de lo que es ser artista a la institución arte, es decir, al arte como institución social y además como una institución de élites, ¿no? Es decir, nos resulta un poco inverosímil este cuento de los 90 que nos estás contando, ¿no? O sea, cómo se produjo de alguna forma esta extensión de la vida cotidiana a la institución arte. Esto que te he estado contando hasta este momento, de algún modo está un poco al margen de la institución arte porque a los museos les ha costado mucho como adaptarse o llevar cierto paralelismo con los cambios artísticos. Les ha estado costando, cada vez son más rápidos e incluso son los que ahora amparan y avalan y digamos permiten que se arranquen proyectos que sin el respaldo institucional ni siquiera existirían, ¿no? O sea, ahora de algún modo las dinámicas y los ritmos han cambiado mucho, pero en los 70 todavía no era así. Los museos funcionaban de un modo mucho más tradicional en casi todos los departamentos, digamos los que orientados a lo que es el arte elevado. Luego había otros que si indagas un poco, si te das cuenta que de algún modo esta nueva visión del arte ya estaba ahí, pero tenía otro nombre. Estaba más en los departamentos didácticos, del MoMA, por ejemplo, en la década de los 40 es impresionante. Pero bueno, digamos lo que a nosotros nos interesa, que es esa especie de institucionalidad del arte elevado, entre comillas, ¿no? Incorpora todas estas cosas con cierta lentitud. De hecho, digamos, una de las grandes líneas de trabajo de esta necesidad del arte y el artista de salir al terreno de lo real será la performance. Entonces la performance se hará moneda común y en ella los actos diarios se tomarán y se exagerarán. Se reflexionará desde el cuerpo y con el cuerpo. Se harán manifiestos, surgirán nuevas escuelas. Llegará Alan Caprow, es una figura clave que fue alumno de John Cage en Nueva York y llegará a California y inventará el happening, aunque bueno, ese invento se lo trae en Nueva York. Empezarán a surgir espacios gestionados por artistas, surgirán proyectos que aún no son colaborativos, pero que sí contaban ya con la labor de muchos agentes. Y los museos, con mucha lentitud, como te contaba antes, no a otro ritmo, no al actual, empiezan a asimilar esta suerte de cambios en lo que es el arte contemporáneo, con los años 80 con cierto paréntesis, pero bueno, y irá conduciendo a que en los 90 se conciba toda la labor artística como algo mucho más, digamos, determinado nivel, ¿no? Algo mucho más combativo y que tiene necesidad de ser algo más arriesgado. En el 92, precisamente, se editará el primer libro que con cierta sistematicidad intenta teorizar lo que se vino a llamarse, lo edita Susan Lacy además también, ¿no?, como nuevo género de arte público, ¿no? Es un género que tiene que ser socialmente responsable y políticamente comprometido. Y habrá de trabajar desde lo real, que era esa querencia que se ha estado indagando entre los artistas desde hacía ya mucho tiempo, ¿no? Y ese real es, claro, es la vida misma, es la vida corriente, ¿no? Es lo que le pasa a la gente. Este nuevo tipo de arte,
que ahora ha sido completamente asimilado por la institucionalidad, trabaja desde la idea de una nueva audiencia y desde la idea de una nueva obra que ya no es un objeto terminado, sino un proceso, ¿no? Como la vida, ¿no? Como la vida, que es un proceso. Y entonces la figura del artista ya no es ni siquiera una gran estrella, ni siquiera narra su propia épica, ni siquiera localiza restos de su propio quehacer, bueno, algunos sí o muchos, sino que lo que intenta es ser como un mediador, un facilitador, ¿no? Un agente que está en medio de unos procesos sociales que son de interés y normalmente están denostados o marginados o se pasa de ellos, y lo que hacen es sacarlo a la agenda pública y procurar por todos los modos que siga en la agenda pública, ¿no? Sigan siendo de interés común y digamos se haga algo para solucionar determinados casos o para por lo menos variarlos. Has hablado de proceso, de mediación, de la vida corriente o de la vida ordinaria. Por ir resumiendo y nos acercamos al final del programa, ¿cuál dirías que es la cuestión central de todos estos cambios? ¿O en qué medida es la vida cotidiana lo que está en el centro de estos cambios? La cuestión es que siempre la vida cotidiana, desde que el invento del artista comenzó, ha empapado las obras de arte. Pero los dos grandes momentos podríamos llamar de entrada masiva de lo cotidiano serán, según nuestro criterio, la mitad del siglo XIX y el fundacional El pintor de la vida moderna, las vanguardias y sus trastadas a contracorriente y los convulsos años 70. Y el contexto que obliga a los artistas a tomar partido en los acontecimientos, en lo que está pasando en la calle, ¿no? De esos lugares podría derivarse la inclusión en casi todas las obras actuales de cierta relevancia de lo cotidiano, lo ordinario, lo común o lo social. Bueno, para terminar, invitar a todos los oyentes y a los alumnos de la UNED a unirse a este curso que Yoya hace muy bien. Yo le acompaño, realmente en el curso figuramos los dos, pero es ella realmente quien hace este recorrido con vosotros, quien lo tunea también a medida de las necesidades y los intereses de cada uno de nuestros alumnos. Y bueno, tiene una dificultad de hacer curso todo esto, porque justamente, por definición, la vida cotidiana como el arte no tienen puertas y resulta muy difícil meterlos en la caja formal de un curso, más aún en un curso a distancia. Yo tengo que reconocer el trabajo de Yoya en hacer esto muy bien, en acompañar de la mano a cada uno de nuestros alumnos, y con esto pues quiero justificarme porque es un spot publicitario del curso de Artistas y Vida Cotidiana. Para terminar, si quieres, explica un poco cómo has enfocado la labor de los estudiantes. Pues desde una lectura general de los textos recomendados y un acercamiento a sus propias vidas. Esto es, queremos que cada estudiante localice sus puntos de interés real. Que cada cual decida cuál es el campo de sus afectos y dónde reside su potencialidad. Y desde esa localización que generen un trabajo que indague la obra de algún artista o de su vida reflejada en esta obra, ¿no? O bien que inventen un discurso que le sea de utilidad al alumno, ¿no? Bueno, nosotros creemos que la educación, como en el arte, no podemos, además no queremos, desgajar lo aprendido de lo vivido. Creemos que ambos deben ir de la mano. Bueno, y nos despedimos entonces con un poquito de música, con un poquito de vida cotidiana y con un poquito de mis propios recuerdos, que son esos 12 primos malagueños que yo tenía, metidos con los 6 que éramos en mi casa. Nos metíamos allí 18 niños por todas las puertas del 1500, eran unos coches muy grandes, y cantábamos "Vamos a la playa, calienta el sol". La, 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 y el sol brillaba en tu piel. Con esta música tan setentera despedimos a Yoya Durán, profesora del curso Arte, Artistas y Vida Cotidiana, y también damos las gracias a nuestro músico e intérprete que dirige este curso y es profesor también de Antropología Social y Cultural de la UNED, Francisco Cruces.
Vamos a la playa, calienta el sol. Chibiribiri, poropopom, chibiribiri, poropopom, chibiribiri, poropopom, chibiribiri, poropopom, chibiribiri, poropopom, chibiribiri, poropopom, chibiribiri.